Hey, compi, Hey, compi. ¿qué tal? Mm, Bien, pues vamos a iniciar con la pregunta con la que habituamos estos encuentros. Quien haya leído, si pudieran compartir cómo se sintieron con estos textos, qué les pareció, qué motivó en ustedes. Sí, Elizabeth, gracias. Pues textos bien fuertes, Ujú. bien fuertes. Y lo que yo pensaba es que coincidió con que estos días comenté algunas publicaciones y recibí mucho hate, ¿no? Y la verdad es que creo que yo me quedé con eso, o sea, como pensando mucho en todo este odio que se vive, o sea, como con toda esta transfobia. Y en el tema de las infancias siempre sale alguien, ¿no? Así como un caballero que quiere defender a las infancias para que no vayan a, ¿no? a abusar de ellos, porque pobrecitos chamaquitos, ¿no? Y con una rabia y una cosa espantosa. Y luego leer el texto de las chicas, las que se llaman travestis, me Sí. pareció brutal, ¿no? Entonces me quedo conmocionada, pero me da gusto. Entonces, entiendo que has estado respondiendo en el espacio público de las redes sociales. Sí, un poco, digo, no mucho, la verdad es que Ajá. no tiene tampoco tanto caso, este, pero sí, de repente, pues puse por ahí un par de comentarios en dos, además en dos lugares completamente distintos, Ujú. y pero sí me sorprende, de hecho lo comentaba con Nayel, que también me decía, oye, pero el odio que se transmina, ¿no? En todos estos comentarios está muy cañón. Ujú. Sí, y creo que nos invita a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Ahorita, pues siguiendo un poco lo que propones con tu aporte, Elizabeth, me parecería importante pensar sobre ese odio. ¿De dónde creen que viene? ¿Qué creen que es lo que moviliza ese odio? Ahorita estamos utilizando mucho más la categoría discursos transodiantes para deslindarnos un poco de la lógica de la transfobia, ¿no? Y hablar de que es odio lo que está ahí expresándose. Y en este sentido, les comparto que, como les había dicho en otro momento, voy a estar en Querétaro dando un seminario que yo pedí que fuera presencial únicamente, y la cantidad de violencia que están recibiendo el grupo de psicoanalistas que me invitan, jamás les había pasado, y como personas dentro del marco heterosis están muy sorprendidas y están enfrentándose a una situación que pues es bastante común en el contexto en el que estamos, en esta especie de guerra cultural en la que estamos, guerra discursiva, donde las corporalidades se ven en riesgo, ¿no? Y amenazadas. Les comparto esto para que pensemos qué es lo que puede estar motivando este tipo de situaciones, este tipo de odio, y cómo podemos posicionarnos ante ello, porque, por ejemplo, bueno, sabrán que el seminario que daré en Querétaro está bastante similar a lo que hemos atravesado, solamente que son menos horas y en 3 días, por supuesto. Y me preocupa, por ejemplo, que se hagan pasar por personas trans y entren al espacio, ¿no? Que tengan una beca del 100% y estén dentro y hagan algo que nos ponga en riesgo. Esa es como la preocupación de entrada, ¿no? Que seguramente va a ser algo performático para enunciarse. Igualmente, toda la violencia que están ejerciendo en redes hacia las personas que están convocando allá. Y finalmente, que la integridad de las personas trans que vayamos está siempre en entredicho, ¿no? Y hablo de esto únicamente como una especie de ejemplo de esta dispersión de violencias que están aconteciendo desde hace varios años ya en redes, porque ello es una de las cuestiones que afecta más a la población trans, y me parece que justo Gilma Latino nos da cuenta una y otra vez, nos muestra cómo hay un agotamiento afectivo por parte de las personas trans y cómo eso tiene impacto en la posibilidad de establecer cuidados
y de establecer redes y de acompañarnos, porque hay un desgaste en muchos frentes. Y les menciono esto un poco para deslizarlo a algo que yo he visto en el grupo de adolescencias y a las adolescencias que acompaño desde distintas posiciones, que de repente encuentran una oportunidad para, a través de la confrontación, buscar validarse. Entonces, generalmente las adolescencias son las que están dando la guerra a estas poblaciones que se nombran feministas y que son trans excluyentes. Entonces, en realidad son en su gran mayoría mujeres adultas atacando a menores de edad que viven una diversidad de muchas expresiones, ¿no? Y esto tiene una complejidad muy interesante porque son adolescentes buscando alcanzar esa validación a través de confrontar directamente a estas personas que se denominan feministas y que para quien preguntaba en el chat qué pensamos sobre el foro que hubo en la UNAM con Marcela Lagarde y su grupo, me parece que de las cosas que hay que poner el acento es la posición enunciativa que dictamina qué sí es y qué no es, en torno a qué es un saber, qué es una ciencia, qué es ser hombre, qué es ser mujer. O sea, esta posición tan explicativa que no podría sino estar atravesada por una cuestión de raza, de clase y de colonización de los saberes, ¿no? O sea, por eso era tan importante la lectura que hacían tan extensa de sus currículums, porque están trazando una genealogía y una posición de poder y de dominación, utilizando sus capitales culturales para poder posicionar estas supuestas verdades que desde hace muchas décadas e incluso desde la biología se diría siglos, ya no se habla de una realidad biológica puesta en un dimorfismo. Eso es algo absolutamente obsoleto, ¿no? O sea, la tecnología nos ha permitido visualizar bueno, la tecnología está centrada en que nos permita ver, ¿no? Y comprender, visualizar a distintos niveles cómo es que somos mucho más complejos que únicamente una lógica binaria dicotómica que se reduce a ciertas mediciones sobre los órganos genitales, ¿no? O sea, eso es mucho más complejo y es un espectro, pero bueno, cómo se ha construido históricamente los discursos en torno a estas diferencias y cómo se hace un reduccionismo, evidentemente responde a una lógica histórica, económica, productiva, donde hay algo en torno a la reproducción y al trabajo de la reproducción que no se paga y que forma parte fundamental del sistema en el que estamos. Y ahí empezamos a entrarle al tema de los cuidados, ¿no? Que me parece que justo Gilma Latino pone el acento en pensar qué imaginarios tenemos sobre lo que significan los cuidados y cómo es que esto ha estado centralizado en una lógica eh, que se desprende de la lógica reproductiva, que está centrada en la lógica heterosexual y centrada en la lógica de familia y de ciertos estereotipos de familia. Y es ahí donde, en tanto la desgarradura que nombra Malatino de estos núcleos, de estos epicentros de cuidado que están rotos para las personas que no cumplen las expectativas, que en este seminario nombramos personas trans, pero que sabemos que son muchas más diversidades de toda índole que no cumplen con las expectativas de la familia organizada como está actualmente organizada desde un momento histórico y económico determinado. Entonces, como hay una ruptura ahí, igualmente de las instituciones educativas y de salud, y como en esa ruptura, en esa especie de exilio de la lógica dominante de los cuidados, cómo es que se ha sobrevivido y cómo eso nos permite reflexionar sobre cómo se ha sobrevivido en otras poblaciones, en otras instancias. O sea, pensar desde la creatividad, qué es lo que se ha hecho para poder sobrellevar circunstancias de vida, condiciones de vida tan deplorables. Entonces, quisiera escucharles qué les movió a pensar en torno a los cuidados a ustedes. ¿Qué reflexionaron sobre ello? ¿Sí, Jason?
Yo pensaba un poco, pues lo limitado justamente de pensar de los cuidados y que muchas veces se ha hablado del autocuidado y cómo regresamos a estas poblaciones donde no hemos podido construir la agencia para cuidarnos a nosotros mismos. Y de repente lo importante que justamente se vuelven estos cuidados comunitarios, de buscar cómo entre todos podemos ir reparando esas cosas que nos representan dificultades, ¿no? Y de lo necesario que tenemos además de tener pues estos aliados, estas redes que nos ayuden a cuidarnos, porque definitivamente por más intentos que hacemos desde lo trans y desde otras diversidades que no hemos estado pues tan acompañadas, el autocuidado y el cuidado individual y desde esto también los señalamientos individuales pierden un poquito de peso, ¿no? Gracias, Jason. Me parece súper importante esto, que Malatino lo nombra como los mitos eurocentrados, porque es la línea que maneja para nombrarlos sobre la individualidad, la independencia y el ser que se hizo a sí mismo y que tiene total agencia. Como estas lógicas pues de ciertas clases sociales, de ciertas corporalidades, donde esos imaginarios pueden tener resonancia, pero para el grosso poblacional lo que existe es una interdependencia constante, es un hacernos entre todos, es un sobrevivir a través de préstamos, deudas de mucha índole, ¿no? O sea, no solamente económicas, sino el acompañarnos. Y todas esas labores de cuidado que, como mencionaba Malatino, son incalculables, porque el desgaste que implican para los diferentes contextos de personas son innombrables. No podemos dar cuenta de lo que implican esas posiciones de cuidado y del desgaste, el agotamiento que también significan. Entonces, lo que empieza a hacer Malatino es preguntarse por una ética. ¿Cuál podría ser la ética de estas prácticas de soporte en colectivo? Y empieza a señalar la posibilidad de que concibamos prácticas de cuidado antirraciales, no antirracistas, perdón, igualmente prácticas de cuidado que estén descentralizadas de la heterosexualidad, prácticas de cuidado que se piensen desde la diversidad corporal y la diversidad funcional. E incluso dice algo que me parece muy importante para retomar a lo que decía Elizabeth, prácticas de cuidado que no estén payocentradas, que es una categoría que se utiliza mucho más en el Estado español para hacer referencia a justo esta división etaria que se hace constantemente en la lógica de la interacción social en el mundo occidental. ¿A qué me refiero? Retomando lo que mencionaba Elizabeth, preguntémonos por los capitales que supone hablar de infancias, ¿no? O sea, esta lógica de pensar a las niñas ingenuos, puros, no sexualizados, sea lo que sea que eso signifique para la gente que lo dice, ¿no? Todas estas lógicas como muy de un puritanismo que se supone en la niñez. Y esto genera una lógica, como hemos visto en otros momentos, que nos permite naturalizar ciertos supuestos necesarios para sostener la lógica del adulto que se necesita producir a través de los procesos y los mecanismos de domesticación que inciden en la infancia. Con esto quiero decir que cada saber, cada disciplina, cada posicionamiento en torno a las morales o las éticas, busca construir una idea de infancia determinada, desde la cual justifica la lógica del adulto. Y esto, o sea, podríamos tener muchos ejemplos, por ejemplo, en la religión, ¿no? Es muy evidente lo que se supone en la niñez para sostener una lógica dentro de una moral en torno a la adultez. Para quienes estamos o estuvimos un poco próximos a los desarrollos freudianos, pensémoslo en torno a cómo crea en 1909, o sea, 1905, con estos textos donde se adentra en la niñez para hablar de ese perverso polimorfo, de ese ser cuyas pulsiones parciales no están subordinadas a la lógica de la genitalidad o de la reproducción y entonces por sí mismas están aconteciendo en su potencia. Y cómo ahí se empieza a generar una lógica etiológica que dará cuenta de la neurosis del adulto. En este pasaje que hace Freud constantemente de
la sexualidad del adulto está en relación con aquella niñez y cómo de repente parece indiferenciable el inconsciente del adulto y la niñez. O sea, esos pasajes que empiezan a dar cuenta de cómo se genera una lógica en torno a la niñez para dar cuenta de una lógica en la adultez. Y cómo de repente estos capitales políticos que se depositan en la niñez se movilizan en aras de ciertos discursos. Hay un libro muy potente, muy complejo también, que para quienes se adentraron un poco más dentro del psicoanálisis lacaniano, de los preceptos de Lacan, puede ser un poco más accesible, que se llama No al futuro, de Lee Edelman. Ese libro es muy interesante lo que plantea, no lo ubico rápidamente, pero justo en sus primeras 25, 35 cuartillas súper complejas, hace una crítica a la producción de la infancia y cómo se está utilizando mediáticamente para movilizar capitales que den cuenta de un imaginario de vida futura desde la blanquitud, la clase media y la clase alta. Cómo esos imaginarios de la idea de las niñas blancas que aparecen cuando quieren los presidentes dar esta idea de familia y esta idea de padre de familia que está abogando por los derechos y el futuro de sus hijos, por las oportunidades de igualdad de sus hijos. O sea, cómo se muestra desde ahí la infancia o cómo el discurso transodiante sitúa que se está sexualizando a las infancias, que les dejemos en paz y se naturaliza que las infancias son cis heterosexuales y que no atraviesa ninguna lógica erótica en ellas, ¿no? O sea, como si estuvieran exentes de líbido, casi, o sea, como si no les atravesara una curiosidad por la corporalidad, por el contacto, por lesotres, por el lenguaje, por el mundo en sí, ¿no? En esta concepción mucho más amplia de lo que significaría la erótica como la vida aconteciendo en alguien que está completamente embelesada con la curiosidad por el mundo, por entender los códigos. Entonces, situando esto, me parece que justo lo que están en este paradigma intentando defender es su idea, su concepción, sus imaginarios dentro de un paradigma donde suponen y naturalizan muchas cuestiones para las niñas. Y que esto es parte de la tragedia que impacta, evidentemente no únicamente a las niñas trans, como lo menciona Susie Shock y Marlene Guayar, todas las infancias viven los efectos de este sexismo y de esta privación de conocimiento sobre el placer, sobre la sexualidad, sobre cómo cuidarse, sobre cómo poder tener agencia, sobre cómo tener elementos para comprender el mundo. Y evidentemente en Latinoamérica esto tiene mucho más impacto por el nivel o sea, el alcance que tiene el discurso religioso, el alcance del machismo, el alcance de los grupos antiderechos, y por supuesto la explotación tan evidente que hay del cuerpo de las niñas, de las mujeres, cis, trans, intersex, ¿no? O sea, como ahí me parece que es muy importante, pensando en que México es el segundo país a nivel mundial con embarazos adolescentes. O sea, es algo muy grave que está concatenado todo esto. Jason, voy a leer tu participación. Y paralelamente en la sociedad se estimula desde otros lugares la sexualización con preguntas como ¿y para cuándo la novia y el novio? Desde la infancia. Sí, ¿no? Porque, o sea, podemos ver esas líneas a través de las cuales se produce la heterosexualidad y la cisgeneridad. Y cómo eso es una organización y una manera de alinear el mundo, de alinear a través de expectativas que están poniendo en cuestión la posibilidad de ser amade o queride, si cumples esas normatividades, si te apegas a lo que tu familia y la escuela espera. Y como el no hacerlo, pues te coloca en esta posición de desgarro, de ruptura, de violencia. Para quienes tuvieron la oportunidad de leer hasta el término el texto de Gilma Latino, hay un pasaje hermosísimo en las últimas cuartillas donde menciona cómo se encontró con otro chique que estaba profundamente solo
y que no tenía este respaldo o este cuidado por parte de sus familias o en la escuela, vivían mucho hostigamiento escolar, y cómo fue que entre ellas aprendieron a maternarse, a cuidarse, a protegerse, cómo fue que entre ellas empezaron a hacer una incondicionalidad, una complicidad que les permitió a través de esa amistad entender la interdependencia y cómo estos pasajes son fundamentales para sobrevivir en un contexto que te exilia y aparte que te invisibiliza, ¿no? O sea, es muy paradójico cómo el discurso dominante con el que ahora están impactando en el Estado español y en México para bajar hacia Latinoamérica, que ya está llegando a Argentina, es la lógica del borrado de las mujeres. Y es paradójico porque finalmente el enunciado que emiten una y otra vez es deslegitimar a las personas por cómo se viven. O sea, es como, bueno, están hablando ustedes del borrado de mujeres, pero no están reconociendo pues a toda esta gente que lleva décadas. O sea, no es que esté aconteciendo ahorita, es que esto lleva en muchas culturas siglos expresándose y en la actualidad, o sea, vamos, la lucha lleva más de 40 años haciéndose en muchos frentes. ¿Por qué ahorita emerge esta potencia que busca deslegitimizar las vivencias que tanto tiempo? Sí, es una violencia ontológica, que por ahí lo mencionan también, ¿no? El desaparecer, como lo hemos visto con el texto de Siobhan en su momento, eh, la violencia epistémica, la injusticia testimonial, el decir tu testimonio no me importa, tu recorrido de vida no me importa. Y este ejercicio que hacen de decir toda mujer trans es un varón y cómo eso nos permite dar cuenta de que no conocen a personas trans y que hacen un reduccionismo súper binario, pues muy empobrecido en muchos sentidos de cómo son las experiencias trans. Porque como lo hemos visto aquí de manera muy clara y se ve en muchísimos documentales y en muchísimos textos y en testimonios de niñas, hay niñas trans desde los 4 años, 5 años, 6 años, ¿no? Y las mujeres trans que transicionaron después no es que hayan vivido el privilegio del varón. O sea, quizá algunas, pero la gran mayoría fueron violentadas terriblemente. Y seguramente ustedes pueden recordar cuáles eran las lógicas que en sus colegios imperaban frente a quienes se les suponía ser putos o maricones. Y todo lo que se les hacía a esas personas por parte de la institución, que seguramente tienen muchos recuerdos, y por parte de los compañeros, para validar la cohesión de quienes no eran así y de quienes sí pertenecen, de quienes sí son legítimos. Y si se dan cuenta, esto hace todo el sentido con lo que menciona Malatino en torno a las jerarquías verosímiles, es decir, la jerarquía de la verdad, de lo creíble. Leo tu participación, Jason, y los hombres trans realmente estamos borrados en sus discursos, pues nuestra existencia y sobre todo quienes no somos hetero y no entramos en su lógica de ser lesbianas confundidas, reta todo su discurso. Sí, ¿no? Hay, pues, es que es insostenible, es una postura fascista. Ese es el problema. Invalidar la experiencia de las otras personas es ejercer un lugar de poder, un lugar de dominación. Como por ejemplo psicoanalistas que en otros espacios han dicho, ella se podrá nombrar como sea, pero para mí es un varón y yo utilizo su nombre de pila. Es como, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué no hicimos una revisión profunda de ese momento donde Freud se pregunta si sus pacientes le están mintiendo o no? ¿Y cómo es que se posiciona ante ello? Y la relevancia que tiene, ¿no? Ese pasaje para poder escuchar y poder sostener un espacio fértil, posible. ¿Qué piensan sobre esto? Joana, gracias. No, primero, la verdad es que todo que es distinto
hace mucho miedo a la gente. La gente no sabe cómo lidar con eso. Y siempre fue así. Desde la Edad Media, todo que era diferente, o era bruja o era algo por ahí. Por tanto, si yo soy diferente, de alguna manera, las personas me van a apuntar el dedo de ser eso. Eso es lo primero. Después te estaba hablando y en el hospital donde yo trabajo, cuando se interna un niño o una niña trans, es un problema porque si hace una reunión para hablarmos de cómo le vamos a llamar, eh, es complicado porque es una reunión de médicos y psicólogos que están ahí hablando, pero él es un niño, en su identidad está escrito que es un niño. ¿Y por qué le vamos a llamar su nombre de niña? Es un problema. Estamos hablando de un hospital en Portugal en los siglos XXI. Continúa siendo así, es verdad. Es eso que quiero compartir. Y es difícil de cambiar eso, muy difícil mismo. Muchas gracias por compartirlo, Joana. Creo que esto nos da justo la pista para entrarle a lo que Gilman Latino sitúa en torno a cómo los genitales supuestos regulan la interacción, como hemos dicho una y otra vez, pero no únicamente, regulan la posibilidad de intimidades, regulan la proximidad y la distancia entre la gente, cómo nos vinculamos. Y entonces, si Gilman Latino sitúa que el género es una atribución social que está en tensión con la autopercepción, lo que estamos pidiendo es algo del orden del regalo, del don. Es algo que se pide a manera de favor. Puedes acceder a tratarme de esta manera, más allá de que si las leyes dicen o no dicen en el cambio de documentación, si lo tienes o no. Es una petición a que me reconozcas. Y esto plantea el tema, me parece, desde una complejidad bien tremenda, sobre todo en instituciones donde hay portadores de saber o personas que se juegan en el rol de expertes o bla, ¿no? Como en estas lógicas médicas que pasa tanto, o en las escuelas también. Monse, te escuchamos. Sí, a mí me mueve mucho esto porque me parece increíble que todavía incluso en el psicoanálisis, y yo lo digo como psicoanalista, existe este positivismo, ¿no? Parte de lo que yo suelo decirle a mis alumnos que están en formación para psicoanálisis es que si los pacientes llegan a necesitar saber la verdad, pues entonces que, o sea, una verdad, entre comillas, ¿no? No somos investigadores, somos psicoanalistas, ¿no? O sea, no estamos ahí para investigar cuál es la verdad y la verdad según quién, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Creo que a final de cuentas, de pronto a mí me saca de onda, ¿no? Que haya como una categoría de mujer, ¿no? Creo que hablando constantemente con pacientes que son mujeres, usualmente una de las cosas que más hablan es cómo se sienten no llenando este lugar, ¿no? Como una de ellas, por ejemplo, me decía que su esposo le pedía que usara ropa interior sexy, ¿no? Y ella decía, yo no tengo el cuerpo que puede utilizar ese tipo de ropa interior. Nadie de esos, en la tele, ni en los pósters, ni en nadie se ve como yo utilizando esa ropa y como no teniendo ese derecho, dado que ella no se sentía como una mujer, entonces por lo tanto le llegaba la duda de si esa ropa interior sexy es para mujer y yo no la puedo usar, entonces no soy una mujer, ¿no? Y cómo esta sociedad y este marketing, ¿no? La golpeaban, ¿no? Y me imagino cómo debe ser, y solamente puedo decir imagino porque no lo sé, y creo que esa es la primera posición, decir no lo sé, pero imagino cómo debe ser para una persona trans, ¿no? O sea, que todavía una exigencia todavía mucho mayor y en donde, pues yo digo, es que, ¿qué es una mujer? O sea, ¿qué se supone que debe ser? Y donde todavía seguimos con este discurso tan binario que todavía escucho, ¿no? De
pues claro, los trans quieren ser mujer, ¿no? O sea, como si existiera esta categoría, que yo sí me voy un poco, y eso que yo no soy muy lacaniana, pero sí me voy un poco con lo de Lacan, de que la mujer no existe, ¿no? O sea, porque es toda esta construcción que aparentemente nadie podemos llenar, ¿no? Y que por eso mismo, pues, o sea, esta falsa búsqueda de verdad y de pensar que, bueno, esta persona tiene un trastorno porque no está logrando definirse en esto cisgénero, me parece terrible, porque a final de cuentas, a mí me ha tocado escuchar, ¿no? De pronto cosas que digo, ¿habrá pasado así o no habrá pasado así? Y después pienso, ¿qué importa? En la subjetividad y en el inconsciente de esa persona sí pasó así. Y entonces yo estoy ahí para empatizar y entender por qué lo vive así y acompañarlo, acompañarla o acompañarle en esta experiencia, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias por compartirlo, Montserrat. Me parece muy, muy valioso justo lo puntual de tu aporte y cómo nos invita a pensar lo problemático que es estas suposiciones y estos juegos de verdad, desde Foucault diríamos, cómo se elabora la legitimidad y la verdad en aras de las posiciones de dominación que hay. Cómo es que eso es lo que está en juego y cómo es todo un paradigma identitario. Sí, Nayeli. Ahorita escuchando a Montserrat pensaba como, o sea, cómo es muy curioso cómo lo cisgénero heteronormativo ha demostrado en el número de veces lo conflictuado que está, ¿no? Como desde qué lugar se hablaría que eso es lo correcto. Y yo pensaba, quien no tiene, digo, no sé si también este pensamiento sea como muy, se me fue la palabra, como rígido, Uh-huh. como pensar que quien no tenga como como diferentes formas en la sexualidad y en la propia identidad, quiere decir que no está verdaderamente como conocido. O sea, siempre habrá cosas que estén ajenas como como a lo idealizado, ¿no? Uh-huh. Justo. Y ¿Y cómo esas, cómo esas mueve la lógicas, sexualidad diferente? exacto, y cómo son súper excluyentes en muchos sentidos, ¿no? Insisto, lo que nos convoca es el tema trans, pero pensemos cómo ha operado en torno a lo racial, cómo ha operado en torno a otras posiciones de vida. Cualquier persona diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, porque yo digo, no tuve como estas cosas, pero sí, desde chiquita tenía, o sea, me siento una persona diferente y también era muy señalada. Digo, hasta una tontería, porque soy muy baja, o sea, no soy bajita de problema. No, o sea, te mido unos 50, pero de pronto hasta eso era como de mucho señalamiento. Uh-huh. Lo diferente genera ruido. Gracias por compartir y compartir la experiencia propia, Nayeli. Sí, y cómo es que hay un compromiso en nuestro hacer con la alteridad. Y en este punto quisiera mencionar la frase que hace Malatino que dice, cultivar la apertura a la alteridad irreductible en la humanidad. Y cómo esto se vincula directamente con la pregunta que plantea Tamia Ayush sobre cómo es que el psicoanálisis, los psicoanalistas se cierran a la alteridad que compone de una manera híbrida incluso a la teoría, a esa alteridad que ha ido atravesando desde tantos saberes y tantas posiciones, incluso racializadas, culturales, a lo alterno. O sea, ¿cómo es que acontece eso? Y desde ahí preguntarnos por las posiciones de dominación que ahí ocurren. Dicho esto, les recuerdo que justo Tamia Ayush tiene este libro muy importante que se llama Psicoanálisis e hibridez, donde plantea un psicoanálisis decolonial, un psicoanálisis en diálogo con el género, en diálogo con la lucha antirracista. Y Tamia Ayush viene al Colegio de Saberes en Ciudad de México el 23 y el 24 para que le interese escuchar a esta persona. Está súper accesible, son 2 días donde se tendrá la oportunidad de escucharle y de entender desde otras lógicas lo que está planteando en torno específicamente a lo racial y el psicoanálisis. Jason, te escuchamos. Sí, un poquito acotando también la parte de lo diferente. Uh-huh. Creo que finalmente el mito es que creer que tenemos algún punto de igualdad, porque finalmente más allá de ser humanos,
alguna vez empezaba un tallercito que daba, pidiéndole a todo el mundo que levantara la mano. Y iba bajo la mano de las mujeres, las personas de la diversidad sexual, personas con neurodivergencias, personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, y así nos íbamos con puntos de discriminación, hasta que nadie tenía la mano levantada. Lo real es que ninguno de nosotros somos parte del poder. Ninguno de nosotros somos ese ideal que está imponiendo unas estructuras que realmente, como bien se dice, son el 1%. Y todos los demás, el mito que no nos hemos comprado es que la lucha es entre nosotros, cuando la lucha no es entre nosotros. Uh-huh. Gracias por esta puntuación tan afilada, Jason. Justo creo que el tema es pensarnos, como mencionaba que escuché hace poco decir a Jessica Marjan, pensarnos como aproximaciones a esa representación hegemónica. Pensar que todas las personas estamos haciendo una aproximación tan fallida, tan tullida, tan rota, tan fragmentada como podemos para sobrevivir, para sobrellevar las situaciones que nos atraviesan en el cotidiano. Y cómo desde esa lógica de ser aproximaciones podría haber alianza. Y esto es una de las cuestiones que a mí me parecen muy evidentes en el momento tan coyuntural en el que estamos, donde, como mencionábamos en un punto, hay este momento de las familias donde no saben hacia dónde decantarse, si hacia terapias de conversión o de reparación o terapias afirmativas, ¿no? Esa coyuntura, y cómo cuando acceden a terapias de conversión, pues generalmente se ve una mayor represión en las niñas, mayor aislamiento, mayor dolor, y empiezan a ver otro tipo de expresiones que tienen que ver con dolor, tristeza, desesperación, frustración, impotencia, y cómo en ocasiones del otro lado, cuando se les permiten espacios seguros donde no se les exige ni posicionarse, que también es otro tipo de violencia epistémica, ¿no? O sea, decirle eres niña trans también sería ejercer una violencia, un posicionamiento de dominación ahí, sino brindar un espacio lo suficientemente amplio para que la alteridad acontezca a su ritmo, en su trayectoria, en su particularidad. Y pensaba en esto como la posibilidad, en la gran mayoría de los casos, de un florecimiento en las niñas, de un acercamiento hacia las familias en tanto que empiezan a percibir que hay confianza, que hay comprensión, que hay una apuesta por acompañar. Quiero deslizar este precepto a la lógica del discurso transodiante. Yo no veo que se esté generando comunidad desde ahí. No veo que esté habiendo reparación de vínculos, encuentro o algo que no sea del orden de la violencia, de la imposición y del ejercicio de una posición de dominación discursiva que atraviesa ahí. Lo que sí veo, porque bueno, a eso me dedico, es como del lado de aquellos que están exiliados de las lógicas normativas, la apuesta todo el tiempo es hacer encuentro, comunidad, alianza, escucha. Es una apuesta afectiva y amorosa, es una posición ética y política que nos trastoca no solo en la diversidad sexogenérica, sino en una posición en el mundo que buscamos distinta, crear mundos y entornos más amables, donde la dignidad sea posible, donde se pueda enunciar la vulnerabilidad sin que eso implique una alienación o un abuso. Y pensemos en la lógica de cuidado que propone Gilma Latino, retomando esta figura del amor protector, del amor incondicional, del amor atento que hablábamos en otro momento por parte de las madres, pero que dice es aquel amor que ve vulnerabilidad ahí y no se aprovecha, sino que cuida, que se sensibiliza, siente empatía, que hay ternura, y entonces hay un acompañamiento que no es del orden de la alienación o de la imposición, que no es el ejercicio de una violencia vertical, sino que da espacio y procura cuidados diferenciados desde ahí. Me parece que esto es muy importante para dar cuenta el lugar en el que estamos. Gilma Latino insiste en que en estas lógicas de cuidado emergente entre pares, entre adolescentes, entre personas adultas, hay una apuesta por la vida, hay una apuesta por lo comunitario, por la solidaridad, por la comprensión desde aquello que no logramos ser, desde el dolor, desde la vulnerabilidad, desde las fallas, desde el reconocernos también incompletes, en muchos sentidos incapaces o rotes, y cómo eso es potente para pensar otras lógicas que sean ajenas a las de la alienación, la dominación y la imposición.
¿Qué piensan sobre esto? Y en específico quisiera preguntarles, ¿lo han vivido? ¿Han vivido estas lógicas emergentes para sobrevivir? Elizabeth. Quería preguntar dos cosas, pero ahorita que preguntaste algo, si yo he vivido, bueno, si nosotros hemos vivido estas lógicas de dominación, no me quedó claro. Lógicas de cuidado que sean de otra índole para sobrevivir a lo que hemos tenido que atravesar. Sí, yo creo que un poco, ahorita que decía Jason esto de si preguntamos en realidad no es, somos todos diversos, ¿no? Yo puedo pensar en que, por ejemplo, mi familia, mi mamá sí odia a mis parejas y a mis amigos, porque tiendo como a generar vínculos como de familia con mis amigos, porque no me siento pues como parte de o comprendida allá, ¿no? Y desde que, bueno, estudié teatro y he sido como pues un poco diferente de lo que se espera en mi familia, y creo que he generado estos como vínculos como de cuidado y de apoyo, y etcétera, con mis amigos. Te quería preguntar dos cosas. Estaba yo muy sorprendida porque la bibliografía es tremendamente actual. Dije, qué bárbaro, esto está súper, ¿no? Así de 2020, 2021. Wow. Entonces quería preguntarte ¿dónde están estos, el state of the art, ¿no? ¿Dónde se está generando saberes, conocimiento, teoría, etcétera? ¿Cuáles son como los lugares de punta de lanza que me imagino, por lo que hemos leído, que pues España y quizás, no sé si Estados Unidos? Quería preguntar eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál tendría que ser mi postura sí, o sea, cómo yo acercarme a generar comunidad como aliada? Porque, por ejemplo, en los espacios de feminismo, a mí me recagan los datos que quieren como, ¿no? Ponerse ahí y decir es que soy aliado, pero como desde un lugar pues de mansplaining. Entonces, no quisiera yo ser ese vato, ¿no? Que está ahí queriendo decir, yo quiero hacer algo y pues, a ver, o sea, soy en buena medida una mujer cis, en buena medida, no completamente, pero en buena medida sí, ¿no? Entonces, si me pudieras como dar estos pointers de como desde dónde puedo yo acercarme a esto. No sé si me explique. Sí, claro. ¿Y decías que eran dos preguntas? Lo de dónde se está haciendo la teoría y esto. Y cómo hacer la alianza, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth, por responder la pregunta de cómo tú lo has vivido. Creo que nos permites pensar estas lógicas de parentesco que atraviesan otras formas. Pareciera que el parentesco ha sido cooptado dentro de la lógica familiar hetero cis centrada en la reproducción, y cómo aquellas disidencias que siempre han quedado al margen o fuera de esas fronteras han inventado formas de alianza, formas de encuentro, formas de sobrevivencia en el reconocimiento mutuo, la mutualidad, que es una de las palabras que ahorita están teniendo muchos capitales, también culturales, y que hay muchas organizaciones que se están posicionando a favor de lo mutuo. Pienso un poco de manera crítica en el Instituto 17 abriendo esta red social que se llama La Mutual, ¿no? O La Mutual. No sé ahí cómo lo acentúan, y que recuerdo a Benjamín Mayer por ahí diciendo, vamos a hacer una red social que no vamos a lucrar con sus datos. ¿No? Qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento, porque hay otras maneras, ¿no? De movilizar los capitales culturales, qué significa posicionar nuestros proyectos dentro de sus plataformas. Pero bueno, me parece un intento interesante donde se está retomando justo lo mutuo desde otro lugar, que no apela a estas lógicas de extractivismo, que no apela a estas lógicas de subordinación frente a lo heterosis reproductivo, y encontrar cómo hay otras vertientes en las que puede acontecer el parentesco, y de aquí deslizar a la memoria y a la historia.
lo que menciona sobre generar el archivo trans. En Argentina hay una organización muy importante que creo que se llama AMAR, que es una organización de mujeres trans en la que participan varias mujeres lesbianas en su inicio para bajar los fondos, y ahorita ya funciona de manera bastante autogestiva por las mujeres trans, donde han estado, me parece que ya más de una década, recopilando cartas, fotos, archivos de todas aquellas mujeres que vivieron en los 90s, en los 80s, como para hacer una especie de reparación y una aparición de esas otras historias que son también válidas, legítimas. También hay un archivo lésbico importantísimo en Nueva York que hace toda una recopilación, me parece que desde hace más de 4 décadas, sobre la vida de las lesbianas y cómo se ha hecho el movimiento lésbico a través de lo clandestino, de los espacios de frontera, marginados, y cómo esto es tan relevante por la inexistencia que hay de la posibilidad de pensar la historia desde otros lugares, que no sean tan hegemónicos, que no estén tan alineados a la lógica cis heteronormativa, para poder decir, existieron y nos acompañan, y que tengamos estas condiciones de posibilidad, aunque sean terribles, en gran medida tienen que ver con la lucha que hicieron al sencillamente sobrevivir, existir, y quienes tuvieron la posibilidad aportar de alguna manera en torno a la búsqueda de derechos. Y con ello quiero mencionar de entrada a Susan Stryker. Hubo por ahí, en los primeros encuentros que tuvimos, un texto de Susan Stryker del 93, me parece, si mal no recuerdo, donde hace esta equiparación entre el Frankenstein y la mujer trans, para hablar justo de la deuda, de la rabia, del enojo, de la venganza, como lo hace también Susie Shock y Marlene Guayar, ¿no? Estos afectos tan fuertes cuando en tu cabeza lo que hay es un cementerio de personas que has amado y que han sido brutalmente asesinadas. Y cómo esto es relevante, por ejemplo, para el Día de la Remembranza Trans, que es el 20 de noviembre, donde en todo el mundo occidental se hace esta reformulación de quienes ya no están y cómo continúan acompañándonos. Pienso también en performances que hace Lía García, Lía la novia sirena, para quienes lo ubiquen así, en torno a llamar a nuestras muertas, convocarlas, que nos acompañen. Y pienso también en la política post-mortem de esta extraordinaria autora, que no se pierdan la posibilidad de leerla, que se llama Sayak Valencia, de Tijuana, que bueno, tiene una producción tremenda y lleva unos 4 o 5 años elaborando toda una teoría a través de lo que formuló en su texto El capitalismo Gore, ahora sobre la política post-mortem, basándose en cómo las muertas, y en específico un pasaje donde el cadáver de una mujer trans que acaba de ser asesinada participa de una manifestación y llevan el ataúd y detienen en Puente de Alvarado, en Ciudad de México, todo el tránsito por lo que acababa de acontecer a su amiga, a su compañera, a su colega trabajadora sexual con quien compartían calle, y cómo desde ahí se puede pensar esa muerte y esa vida en una especie de colisión, en un tejido en común que participa de quiénes somos y de las posibilidades que tenemos y de lo que hay actualmente dentro de esta lógica política. Por ahí pienso, justo retomando lo de Susan Stryker, que es, a mi juicio, el epicentro de la formulación de lo que ahora llamamos estudios trans. Susan Stryker está en la Universidad de Arizona, que es uno de los lugares de Estados Unidos más violentos para las personas trans. Sin embargo, fue el primer departamento de estudios trans liderado por ella. Y lo que ha formulado, las producciones que desde ahí se han hecho, han impactado en Occidente, ¿no? En Latinoamérica, en el Estado español. Y los estudios trans ahora tienen esta potencia en tanto la diversificación de producciones que hay. Por supuesto que quienes tienen la posibilidad de escribir dentro de la lógica de estudios trans tienden a ser personas que han vivido en la academia y que tienen capitales culturales, capitales sociales, que tienen ciertas posiciones dentro de una lógica de privilegios.
esto es algo muy importante porque entonces a lo que hay que ir es también a las producciones que están mucho más al margen, a esas producciones mucho más clandestinas que acontecen en fanzines, en producciones independientes de escritura, en blogs, en YouTube, en cualquier red social, como ahí hay constantemente poetas, personas que hacen performance, personas que están haciendo teatro, personas que desde distintas disciplinas y saberes están produciendo saberes que son muy importantes de conocer porque se sitúan, porque están hablando desde lo local, desde lo parcial, desde esa mirada de la vida propia. Eso es muy potente, lo que apela justo a esta lógica un poco más de la etnografía, de la experiencia, tomando como epicentro la trayectoria de vida propia. Es muy potente en ese sentido lo que los medios digitales ahora permiten en estas plataformas en cuanto a la expresión. Yo ahí diría, claro, los estudios trans son relevantes, pero también hay todo un margen muy amplio, como lo hemos visto en estos encuentros, de escritura de niñas, escritura de adolescentes, podcast de adolescentes, es decir, de producciones que vienen desde estas lógicas un poco más precarizadas, un poco más clandestinas y que enuncian en primera persona cuáles son las experiencias de vida que ahí están expresándose. Eso me parece muy, muy importante. Y bueno, siguiendo esta lógica de los estudios trans, hay que mencionar que en Argentina, en la UBA, se hizo la primer cátedra de estudios trans en Latinoamérica, hace creo que unos 5 años, liderada por Mauro Cabral, este académico, activista intersex trans, que está en Argentina, y también en coordinación con Blas Radi, que es alguien que ha producido mucho en la academia, es un varón trans que ha venido a México también a presentar, que tiene ciertos posicionamientos que pueden ser controversiales en torno a los feminismos, en torno también a esta distinción tan marcada que cada vez está más fuerte, yo no comulgo con ello, pero entre la división entre personas cis y personas trans, que es importante también dar lectura por ahí. Y bueno, Blas Radi justo ha hecho una formulación con Queretrans, y hasta hace algunos meses, creo que ahorita está un poco en suspenso, pero iba a haber una especie como de organización en torno a estudios trans en Querétaro, en comunión entre Blas Radi y la cátedra de la UBA y quienes lideran Queretrans, que son mujeres trans extraordinarias que han hecho una vinculación y aportes muy sustanciales en lo institucional. Entonces sería por ahí un poco lo que yo respondería, insistiendo en la relevancia de no quedarnos únicamente en las investigaciones académicas, sino poder ir a aquellos espacios, aquellos canales de YouTube, aquellas personas que hablan desde su experiencia de vida, que creo que es mucho más potente, apelando a esta diversificación de experiencias trans, que eso creo que es muy, muy importante. Sobre esto, ¿quisieran mencionar algo en específico? O continúo con la siguiente pregunta, que justo tenía que ver con cómo podemos ser aliades de la lucha. Me parece que justo lo relevante es la intervención que podemos hacer en todos los espacios en los que estamos, ¿no? Esto de poner en cuestión en redes sociales los mensajes transodiantes, poner en cuestión los pactos que hay en nuestros espacios, en nuestros círculos de confianza, en nuestros vínculos, donde de repente pueden haber ciertos chistes que se asume que todos hemos de aceptar como personas cis y en la gran mayoría heterosexuales, ¿no? Romper esos pactos y darle lugar a otra perspectiva y poner ahí la cuerpa y sostener. Creo que esa es una manera de recibir las microagresiones que en realidad van dirigidas y que se potencian hacia personas trans desde una posición donde no te interpela directamente, ¿no? Creo que eso es una manera como muy al alcance de todos, ¿no? O sea, el poder enunciar, sí, yo conozco a alguien trans o mi hija o mi prime o acompañar esas lógicas. Ahora, también es relevante como aliades conocer las organizaciones que hay, saber con quién se puede referir, o sea, buscar esa información, si hay alguien trans que requiere especialistas o espacios seguros o algún tipo de intervención, tener claras cuáles son las organizaciones en México que están trabajando con eso.
¿Dónde hay personas aliadas? ¿Dónde hay personas transformulando espacios? Y desde ahí facilitar esa información. Creo que también el compromiso por estar actualizándonos esto que llamábamos la caja de herramientas que traemos, o sea, que ustedes estén aquí en el seminario, es increíblemente importante porque están alfabetizándose, nos estamos alfabetizando entre todos para pensar temas complejos y poder abrir más espacio en la manera en la que ofrecemos la escucha, en la que ofrecemos la praxis que hacemos. Eso también es una acción muy, muy relevante. A su vez, creo importantísimo que si bien ahorita el tema que está en boga por la cruzada que hay y la guerra cultural en la que estamos es el tema trans, no perder de vista lo racial, la clase, la diversidad funcional y cognitiva, las neurodivergencias, esto que desde algunos linderos se ha llamado la discapacidad. O sea, también ahí poder facilitar que las personas que lo están viviendo tengan espacios, que se pueda tomar ahí la palabra por parte de estas personas, el poder decir, es que hay otras realidades, y cómo desde ahí también se formulan saberes legítimos. También me parece importante el dejar de tutelar desde nuestro lugar de supuestos especialistas en áreas de la salud, el reconocer que quienes saben son quienes lo viven y las familias que acompañan, y ver desde ahí qué se está formulando, poder dar eco, poder dar resonancia a esas voces que se están apostando ahí. Igualmente tener en cuenta que aquí pues habrán distintos posicionamientos, pero la relevancia de la voz de las mujeres, ¿no? Eso creo que en todos los sentidos. Las mujeres que están luchando desde lo comunitario, las mujeres que están luchando desde lo racial, las mujeres migrantes, las mujeres trans, las mujeres precarizadas. O sea, ahí hay una posibilidad de alianza en muchos sentidos. Y todo esto es una invitación constante a pensarnos desde una posibilidad de solidaridad, de hacer comunidad, de encontrarnos. A mí me parece que ahí donde se muestra una apuesta comunitaria, una apuesta por el reconocimiento de lesotres, una apuesta desde la generosidad, desde la ternura, desde los afectos, desde la vulnerabilidad, ahí hay una potencia de tejido, de encuentro, de lo vital. Y esa es una señal, me parece que o sea, hasta donde los confines de mi imaginación puede llegar, es una señal de que estamos de un lado donde hace sentido. El discurso transodiante, el discurso homofóbico, los discursos pues que están ejerciendo esos lugares de dominación, de poder, de violencia, no son fértiles en la lógica del tejido comunitario, de lo afectivo, de la vulnerabilidad, del encuentro. En realidad son excluyentes en muchos sentidos y eso duele, lastima y tiene impacto en la salud emocional de las personas por el desgaste que hay, el estar buscando legitimarse para existir. Hay un ejemplo que por ahí alguien que admiré mucho me compartió en algún momento, que fue a una conferencia de estas que hay pues de manera mucho más común en Estados Unidos, y que el presentador, un varón trans que se dedica justo a generar espacios y a producir textos y hacer una intervención como activista y utilizando sus capitales sociales, planteó un ejercicio. Y entonces dijo, a ver, alguien de aquí que sea heterosis pase al frente a esta silla, y entonces pasó una persona y le dijeron, ¿podrías resolver estas operaciones? Y entonces le pasan unas diapositivas con operaciones sencillas que cualquier persona, incluso con la deficiencia en matemáticas que tiene alguien como yo, podría responder, ¿no? Algo muy sencillo. Y mientras intentaba pensar en eso, todo el tiempo le estaban diciendo personas alrededor, no eres mujer, no eres mujer, no eres mujer, tú no eres hombre, tú no eres hombre. O sea, como enunciados que estaban pues deslegitimando su posicionamiento ontológico. Y cómo eso impedía que pudiera hacer operaciones sencillas, porque está pensando en otras cosas. Y eso es lo que ocurre, que de repente te interrumpe el que te estén deslegitimando y descalificando constantemente. Y eso va creando fisuras en las posibilidades que tenemos no solo de aprender, sino de socializar y de contactar y de confiar y de encontrarnos, en las posibilidades de acontecer en nuestras posibilidades, en nuestros alcances, en nuestra expresión. Sí, Jonah. Que estava ouvindo e há uma pequena película que é
es una experiencia que fue hecha há alguns anos, que é com niños e niñas que vão vendo uma película onde estão niños blancos e niños negros e se perguntam qué es lo mejor, quién es lo peor, quién es lo ladrón. Es muy, muy fuerte. Yo no la tengo, voy a procurarla y voy a compartir en los chats porque es algo que a mí me impactó muchísimo. Yo estaba oyendo de la silla y diciendo tú no eres mujer y me recordé de eso porque eso es criar en un niño o una niña una idea de que ella no es suficientemente buena para ser y para estar en sociedad. Muchas gracias por mencionar este video que me parece un estudio importantísimo, Joana, que también en México se difundió mucho y que nos permite ver cómo interiorizamos un imaginario que nos permite situar qué es bueno y qué es malo y que este imaginario se nutre constantemente desde lo cultural para todas las personas desde la infancia y cómo esto tiene consecuencias subjetivas en la lógica de las desigualdades, del acceso a oportunidades y de la concepción de sí mismas ya en las niñas. Por eso, la relevancia que les planteaba en algún momento en torno a la educación erótica a través de los afectos para las infancias. Esta educación sexual de la que habla Teopardo en el escrito que tanto les he mencionado, porque hay algo del orden de la agencia que es diferenciado ya en las niñas de 6 a 10 años, donde son mucho menos capaces de tomar decisiones de manera autónoma. Y la asociación que hace Teopardo es que esto tiene que ver con el ejercicio de sus placeres y con la represión que viven de lo que pueden experimentar con su cuerpo. Y esto directamente nos hace pensar en torno a la erotización de aquellos que fueron asignados varones al nacimiento, en torno a estas prácticas sobre el onanismo, sobre la masturbación, cómo hay un empuje para quienes fueron asignados varones al nacimiento para que eroticen, objetivicen y deseen de cierta manera, y cómo esto genera una lógica diferenciada en torno a la agencia, a la posibilidad de vivir los placeres, a la posibilidad de decidir. Y desde este paradigma es que se plantea con urgencia la necesidad de una educación sexual pensada desde otros horizontes. Porque hay estudios que muestran, que Teopardo lo pone muy claro en otros textos, cómo las niñas ya se viven a sus 10 años como algo que debe ser deseado, que tienen que alcanzar ciertas apariencias, ciertos estándares para lograr ser deseadas y que esa es la posición a la que han de anhelar. No como portadoras de un deseo y de una convicción, sino como un objeto. Y como esto tiene que ver con lo que se distribuye en torno a la libido y la erotización en las infancias. O sea, estos discursos que dicen están sexualizando a las niñas son de una ingenuidad atroz, como si no pasara nada ahí, como si no hubieran ejercicios de domesticación y de violencia que hacen que un país como este sea el primer o segundo país a nivel mundial de embarazos adolescentes, de matrimonios adolescentes, de lo que supone ese lugar de ser niña. Y creo que es el tipo de cosas que hay que comenzar a aperturar. O sea, que el tema trans que hemos buscado adentrarnos pues con todos estos matices nos permita pensar las infancias, la niñez, las niñas, los niños, desde los cis también como se ven terriblemente afectadas por estas lógicas. Sí, y la pornografía infantil, la pederastia, justo ¿cómo lo nombran? El comercio sexual en México con niñas, ¿no? Que es tan atroz, tan grave. O sea, me parece que es el segundo sitio a nivel mundial de explotación de niñas. Y cómo es que esto evidentemente tiene que ver con el tipo de educación, con la religión, con los grupos antiderechos, con toda esta lógica que no sé si ustedes escucharon de hace unos años sobre el PIN parental, que es tan grave.
¿no? O sea, como la soberanía que imaginariamente suponen les padres que tienen sobre las niñas y cómo el derecho ha participado de estas lógicas, ¿no? Por ahí hay estudios críticos del derecho, sobre todo que vienen de Argentina, de Chile, que nos permiten comenzar a idear legislaciones que puedan colocar cierto límite a esa soberanía supuesta por parte de les padres sobre les hijes. Porque esta lógica de con mis hijos no te metas es gravísima, porque les padres son responsables de fomentar que esas personas, las infancias, poco a poco sean más capaces de ejercer sus derechos, que puedan ir acercándose a cierta autonomía de comprender desde un posicionamiento crítico y distante con las expectativas quiénes son, qué desean, hacia dónde quieren apostar sus trayectorias de vida. Y mencionar estos enunciados de con mis hijos no te metas, con los niños no te metas, es una violencia a manera de apropiación de un imaginario de si no es esa mismidad que se está reproduciendo en sus hijos, entonces hay exilio y hay empuje. Y ahí la denuncia que hace Susie Shock y Marlene Guayar, de que el problema que se vive en la precarización de las poblaciones trans tiene que ver con que son exiliadas de familias heterosexuales. Y ahí hay una responsabilidad. Y esto son cosas que es difícil de mencionar, porque justo estamos dando al epicentro de lo que organiza socialmente en la actualidad pues el poder, la familia, ¿no? Y es delicado porque son familias heterosexuales que se perciben buenas al buscar esa mismidad y esa reproducción de lo heterosis, y lo que ejecutan es un desplazamiento de todo aquello que no cumple con esas normatividades. Y eso tiene que ver con los índices de deserción escolar, con los índices de desempleo que hay, en tanto que no hay posibilidades de acceder a ciertos empleos, en la dificultad de acceder a vivienda, en la dificultad de acceder a servicios de salud. Es parte del engranaje que genera lo que Blas Radi y Lea Muñoz y Siobhan Guerrero nombran en varios de sus textos como los eslabones de las cadenas estructurales de violencia que precarizan la vida de especialmente las mujeres trans, las niñas trans, las adolescentes trans, las poblaciones trans, las personas también que están en otro tipo de disidencias. Y es delicado en Latinoamérica señalar a la familia, ¿no? Por lo que todo ello supone, pero igualmente en algún momento escuché a alguien que mencionaba, claro, es que desde la religión necesitas situar a la distancia a ciertos enemigos públicos en el imaginario de la gente, enemigos que se les pueda ver, ¿no? Como a las personas trans, a las personas homosexuales eventualmente, o sea, que se pueda señalar, ahí está el mal, para generar esa distancia con que se voltea a ver las prácticas que hay dentro de las organizaciones religiosas. Y esto mismo deslizado a las prácticas que hay dentro de las familias, donde sabemos que alrededor del 70% de los abusos sexuales y violaciones que hay son ejecutados por personas cercanas a quien lo vivió. Y entonces se señala, no, es que lo que pasa es que si damos estos derechos, entonces un varón se puede disfrazar de mujer y entrar al sanitario para violar. Y es como, no, señora. Su tío, su esposo, su familiar forma parte de esa estadística que nos señalan desde muchos estudios en Latinoamérica, que quien está ejecutando la violencia no está fuera y no tiene que ver generalmente con disidencias. Puede pasar, claro, pero no es precisamente ahí donde está el foco de las violencias que se ejercen contra las infancias y adolescencias. Exacto, como si se necesitaran disfrazar para violar, como si alguien, ¿no? O sea, insisto, esto quisiera que no cayera en una idealización o romantización de las poblaciones disidentes, porque tampoco hay que ir hacia allá, como se ha pensado igualmente entre los grupos de mujeres, de feministas, de disidencias, hay personas violentas, ejecutamos violencia la mayoría de las personas, o sea, hay que pensarnos también atravesadas por todas esas lógicas y no idealizar y pensar que porque somos trans somos personas nobles, dóciles y buenas, ¿no? O sea, creo que también ahí estaríamos errando en esa lógica. Bien, sobre esto quisieran aportar cómo lo reciben, qué les lleva a pensar.
Sí, Jason. Sí, yo, ahora que estábamos hablando y que preguntaba sobre, pues, cómo hemos experimentado estos lugares de cuidado y de prácticas comunitarias, pues me daban ganas de compartir una experiencia que tú conoces muy bien. Claro. Yo, pues aparte de ser una persona trans, el otro bastión identitario de mi vida es que yo soy Barra Brava. Para quienes no sepan, la Barra Brava es un movimiento de personas que nace desde los hooligans en Inglaterra, llegan a Argentina como Barra Bravas y en el 98 llegan aquí a México. La Barra Brava, pues básicamente somos personas que seguimos a un equipo de fútbol y eso es todo lo que todo mundo ve desde afuera. La Barra Brava es un grupo de chicos, generalmente pues la mayoría son hombres heterosexuales, cisgénero, que pareciera que son privilegiados, pero no lo son. Son chicos que la mayoría son de comunidades sumamente precarizadas, son chavos de barrio, son chavos que muchos, la mayoría de ellos no terminaron la secundaria, poquitos la preparatoria, casi todos han estado en prisión o tienen familiares en prisión, casi todos son de familias estructuradas y casi todos empezaron a delinquir o a participar de la delincuencia desde los 6, 7 años. Entonces, pues realmente somos también una población bastante marginada que en el estadio, que con la excusa de ir a buscar a seguir un equipo de fútbol encontramos familia. Y la gente de repente se sorprende mucho cuando comparto cosas. Yo tuve COVID 2 veces este año ya, por mi mala suerte, eh, y me preguntan pues cómo la libré y decía, pues que vino una enfermera a cuidarme todos los días. Oye, ¿cómo pagaste esa enfermera? No, no la tuve que pagar. Cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la pandemia en el 2020, vimos que había en la banda de la Rebel, había 3 enfermeras que no tenían trabajo. Y entonces dijimos, va, todos damos una cooperación y vamos a pagarle a estas enfermeras para que cuando alguien de nuestra banda está enferma, podamos proveer estos cuidados. Eventualmente se compraron tanques de oxígeno también, y es un pequeñito ejemplo de cómo desde las disidencias se hace resistencia y se hace resistencia a partir de la comunidad y la mirada hacia afuera siempre nos va a criminalizar. La mayoría de ustedes seguramente vieron lo que pasó en Querétaro y la violencia y el rollo, y es lo que se habla de la Barra Brava. Y la mayoría de ustedes seguramente, sin saber, sin conocer el movimiento, dirán, pues sí, acaben con las Barra Bravas. Lo importante de la historia también, lo que comentaba Dani, ahorita con lo de Querétaro todo el mundo dice que se credencialicen los Barra Bravas. Va, lo hacemos. Nada más que esto no es nuevo. La primera credencialización de las Barras Bravas se hizo en el 2002, cuando se hizo el primer congreso de Barras Bravas, porque también hemos tenido congresos. Las propuestas que se han hecho para seguridad ya las propusimos hace 20 años, nomás que no nos hacen caso. Quieren acabar con nosotros porque somos diferentes. Y entonces las narrativas de que somos peligrosos, y no digo que no haya violencias, tampoco hay que idealizar, pero la Barra Brava vive sobre otras reglas que no son las reglas que viven en la sociedad y habrá que entenderlas justamente para ver dónde sería el lugar de la Barra, pero no es a través de la desaparición, porque yo soy el que menos la sufre. Yo soy una persona muy privilegiada en la Barra, yo tengo una maestría, tengo estudios, tengo otras cosas, tengo un trabajo que vale la pena y que no quiero perder. Mis amigos no. Si a mis amigos les quitas la Barra Brava, van a seguir delinquiendo y van a entregarse aún más y se van a quedar aún más vulnerables. Jason, gracias por compartirnos justo esta estructura tan importante de cuidado que hay, por ejemplo, en las barras, que para mí ha sido glorioso conocerte y saber todo lo que han desarrollado, las maneras en las que han trazado sus propias lógicas para organizarse, para poder acompañarse, para resolver desde la precariedad. Y cómo es que también ahí hay toda una búsqueda de vulnerar estos grupos que sobreviven en conjunto. Y quiero retomar ahí la frase ahora sí de una de las de cierre de Malatino que dice, somos imposibles, les unes sin lesotres. ¿En cuántos sentidos esto acontece? Como una realidad. Y cómo es que toda esta lógica neoliberal nos empuja una y otra vez a pensar la individualidad como una apuesta de éxito, como un mérito, el ser autosuficiente, el ejercer una agencia total, el no depender, esa idea de éxito, cuando en realidad la interdependencia, lo colectivo, la solidaridad, lo comunitario, es parte del sostén. Y claro, cuando entras dentro de las lógicas familiaristas, bueno, se te ofrece en esa dimensión, pero cuando no, cuando tu historia es otra, porque imaginemos a alguien que tiene que delinquir antes de haber cumplido 10 años.
qué es lo que pasa en esas realidades y cuáles son sus opciones, cuáles son sus condiciones de vida. Joana, te escuchamos. Creo que habías levantado la mano, ¿no? No, sí, yo estaba oyendo Jason y en Ajá. Portugal hay un movimiento que son los Super Dragones, que es Mm. de la equipa de fútbol, y yo tengo algunos pacientes que pertenecen a esta claque que están en prisión para adolescentes. Estaba escutando Jason y me recordé de eles, porque tienen historias de vinculación conmigo, por ejemplo. Tengo un paciente que va a mi consulta porque es la única manera que puede salir de prisión, porque también era la única persona con quien podía hablar de su familia. Me recordé de eso, y a propósito de vínculos, de encontrar un lugar distinto para poder hablar de él, me pareció que podía compartir con ustedes, sí. Qué fantástico poder tener esa posibilidad de acompañar, Joana, y gracias por compartirlo. Me parece muy valioso que empecemos a deslizar estas lógicas de cuidado que estamos comenzando a cuestionar, a preguntarnos cómo se sobrevive desde las disidencias de toda índole y dar cuenta de cómo se ha hecho, cómo se ha logrado en estas organizaciones que no son tan visibles para nosotros y cómo esta apuesta implica un reconocimiento de la interdependencia, que me parece muy relevante. Ahora, justo en esta búsqueda de no idealizar las maneras en las que se sobrevive, en las que se hace alianza también dentro de las disidencias, pensar cómo es que de repente las prácticas de cuidado que hay pueden estar también ejerciendo desigualdades, opresiones, cómo pueden ser también un ejercicio jerarquizado y cómo hay también cuestiones muy injustas. Por ejemplo, Malatino nos describe cómo para ella es muy evidente cómo en sus redes sociales todo el tiempo hay gente buscando fondear sus cirugías. Y entonces, cómo está viendo que hay, sobre todo, y lo menciona, varones trans blancos capitalizando esa posición, esos capitales culturales para lograr fondearse. Y claro, el fondear a través de estos instrumentos que hay en plataformas hace sentido, por supuesto, pero no hay que dejar de pensar quiénes tienen la posibilidad de lograrlo. Generalmente quienes los logran son quienes están más próximos a tener una red muy amplia de apoyo, es decir, personas trans visibles. ¿Y por qué son visibles? ¿Por qué se les escucha a ellos y a todos quienes no, a todos quienes se deja fuera? La lógica del fondeo, si bien es una especie de paliativo ante la incapacidad que tiene el sistema de salud de brindar estas necesidades, de facilitar estas necesidades, que es muy impresionante en Estados Unidos cómo acontece, porque en Argentina está cubierto, ¿no? O sea, el seguro médico popular, digamos, de base público, cubre las necesidades que tienen desde las infancias trans y con ello la población, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, en Estados Unidos evidentemente no acontece así y esta manera de a través de redes popularizarte y fondear lo que necesitas es muy distinto, por ejemplo, al ejercicio que está haciendo una de las personas que más nos ha enseñado a Jason y a mí cómo trazar comunidad, cómo apostarnos por el colectivo, que es un hombre trans adorable y que admiramos muchísimo, que se llama Nathan Ambriz, que actualmente está planeando una serie de eventos de cultura trans, eventos donde se busca que haya poesía, que haya música, que haya un encuentro, que haya un tejido. El primero de ellos será el 30 de abril en un comedor que hay para personas LGBT en la colonia Guerrero, que se llama Manos Amigues. Y en ese evento va a haber toda una jornada donde se invita al encuentro, al tejido comunitario, al poder aportar, al poder escucharnos, donde se abren espacios para que hayan discursos, para que haya palabra, para que haya ahí una manera de pronunciarse desde distintas lógicas. Como el primero de muchos encuentros por venir y que tiene que ver con una apuesta que genera, es una apuesta generosa, es una apuesta que busca también fomentar lo que hace falta, que son espacios seguros
para que las infancias, el Día de las Infancias, por supuesto, puedan conocer a otras personas fuera de esta lógica que hace ruptura entre los intercambios con distintas generaciones, que es tan dolorosa para muchas personas. O sea, el hecho de no haber podido tener a una persona adulta que se viviera desde la disidencia cuando eras niña y poder decir, es posible, me hace sentido. Y entonces aspirar a un imaginario de vida futura. Y cómo el ejercicio de poder hablar entre generaciones, que está tan estigmatizado dentro de lo heterosis, para sostener la soberanía de los padres, ¿se dan cuenta? La soberanía de la lógica familiar, tan centrada en lo cis, hetero y reproductivo. Cómo eso es ya algo transgresor. Para quienes crecimos en esa disidencia y nos sentimos profundamente observadas y estigmatizadas desde niñez, y que crecimos con esta desconfianza del mundo adulto que se nos transmitía de manera latente una y otra vez, tú no puedes acercarte a nuestros hijos. Y si lo haces, te vamos a estar vigilando. Y no son enunciados explícitos, es lo latente de lo que te vas dando cuenta, de cómo hay algo distinto en ti y cómo crecemos pensando que está mal, ¿no? Y que si queremos tener algún tipo de aproximación a personas más jóvenes, tenemos que aparentar cis y heterosexualidad, ¿no? O sea, quienes hemos sido docentes en distintas partes de nuestra vida, de nuestra trayectoria de vida, sabemos que era parte de lo que se nos exigía, no hablar de ciertos temas, no mostrar la disidencia para poder tener trabajo y poder desde ahí acompañar y dar cuenta de dónde estaban ciertas fisuras y ciertos enunciados que las organizaciones, las instituciones, los entornos educativos reprimen. Y esto es un estigma grave, es un estigma que priva a las niñas, a los adolescentes de acompañamientos que necesitan. Y claro, dentro de las organizaciones y de las burbujas que hemos creado comunitarias y de estos sitios de encuentro, yo me pregunto, ¿qué posibilidades tienen las niñas que no están en estos espacios, sean cis o no, sean trans o no, de poder dialogar las cosas que les interesan y que les atraviesan con personas que tengan más trayectoria de vida y que tengan algún tipo de experiencia que les pueda funcionar? ¿Con quiénes pueden hablar sobre las cosas que se les mueven? ¿Y cómo es que es problemático? ¿No? O sea, ¿cómo es siempre pensado desde un lugar de problema, de lo delicado, del exponer a las infancias y a las adolescencias, cuando en realidad el trazo intergeneracional es tan necesario, tan relevante, y solamente se les ofrece dentro de las normatividades heterosis, funcionalistas, capacitistas, con ciertas experiencias y trayectorias de vida que son pues bastante hegemónicas entre ellas? Y por ahí quisiera retomar algunas de las preguntas que mencionaron. Hubo alguien que situó en este formulario anónimo que le gustaría comprender qué sería lo que habría de hacerse dentro de una institución educativa, ¿no? Y quiero arrojar algunas líneas que, por supuesto, sabemos que la sensibilización y la capacitación de manera transversal a lo largo de un proceso de tiempo amplio es la intervención, digamos, por excelencia, y que para ello habría de forjarse primero, como habíamos dicho, una postura institucional, ¿no? Que pueda marcar esa línea de manera muy clara sobre cómo conciben la educación y cómo la educación tiene un vínculo con la diversidad, como algo que enriquece profundamente las potencias del pensamiento de lo humano y de la existencia y de la curiosidad, ¿no? Que las niñas y los adolescentes tienen. Aparte de ello, me parece que lo más relevante no pasa solamente por lo discursivo y el posicionamiento explícito, sino por un trabajo al interior de las organizaciones donde se contraten personas de la diversidad funcional, de la diversidad en todos los sentidos, que las niñas puedan estar en contacto y que puedan comprender que todas estas maneras son válidas y tienen un futuro, corporalidades diferentes, pieles distintas, capitales sociales y culturales distintos. Y ahí me parece muy relevante el poder posicionar otro tipo de saberes, el poder trazar desde lo afectivo alianzas y encuentros entre todo el personal que está ahí, el personal que hace limpieza, ¿no? O sea, empezar a movilizar estas lógicas. Hay una obra de teatro que ahorita no está
presentándose, pero que estuvo durante los últimos años, especialmente antes de la pandemia, que obviamente se me olvidó el nombre, Acá en la Tierra se llama, con motivo trans, ¿no? Era la historia de una infancia trans contada para niñes, con mucha relación entre lo trans como una alteridad que viene de otro planeta, y ahí toda la música venía de los 80s, David Bowie, muy bien llevado, muy, muy extraordinaria esa obra de teatro. Y lo más relevante no era precisamente la cuestión de género que atravesaba la infancia, sino que esa infancia en el entorno escolar, ese niño, encontró una alianza con alguien que hacía limpieza en su escuela, porque era la única persona con quien podía hablar. Y esta persona, evidentemente racializada, le decía, yo lo que siempre me he preguntado es si soy una mujer invisible, porque la gente no me ve, no me saluda, no me habla, todo el mundo hace como si yo no estuviera, todo el tiempo. Y como desde ahí había un diálogo con lo que la infancia sentía de es que a mí nadie me escucha. Todo quieren que yo haga como me dicen, pero no escuchan lo que yo estoy diciendo. Ahí está el tema que me parece muy sustancial situar, cómo se invisibiliza, se silencia a ciertas poblaciones. Y pensemos estrictamente cómo atraviesa la clase los entornos educativos, cómo atraviesa lo racial los entornos educativos, y cómo desde ahí hay una labor que hacer. Insisto, porque el tema trans y el tema de la diversidad sexogenérica está muy en boga como una especie de instrumentalización de una lucha, como un pinkwashing, pero de fondo el trabajo me parece que tendría que ir ahí, a dar empleo, a diversificar los referentes que están en las escuelas, a facilitar un contacto constante de distintas maneras, ¿no? O sea, ahora en algunos entornos educativos que son pues como muy de clase social alta, hacen estos ejercicios que de repente son un poco risibles, de invitar a drag queens a que les lean cuentos a las niñas. Claro, está hermosa esa idea, ¿no? Y seguramente aporta, pero creo que hay otro tipo de cosas que se pueden hacer, súper sustanciales, en torno al trato y el vínculo que existe con las personas que están ahí en el entorno educativo. Y pensar cómo desde ahí se puede posicionar otro tipo de cosas, y no nada más alguien externo que viene con todo este atavío a contar historias en torno a la diversidad, sino también, por ejemplo, en ciertos entornos, invitar, por ejemplo, a una familia lesbomaternal a que nos cuenten cómo ha sido y qué violencias viven las mamás, cómo se les invisibiliza o qué imaginario se les suponen. O invitar a alguien que tiene algún tipo de diversidad funcional, alguien que vive una neurodivergencia, y que estos fueran encuentros constantes, ¿no? Generar clubs LGBT, pero a la vez clubs donde se piense la ética, la filosofía, donde se piense el mundo, donde se hable sobre los temas actuales, donde puedan escucharse entre familiares, entre niños, donde hayan diálogos intergeneracionales. En México había un espacio llamado Jauría Trans, que era un centro cultural, que era un programa de Border, que estaba situado en la Roma, y ahí justo Nathan Ambriz y otras personas formulaban algo que llamaban multiverso trans. Y la apuesta del multiverso trans era generar diálogos intergeneracionales. Es decir, que las niñas pudieran platicar con mujeres trans de 50 años, de 60 años, que pudieran dialogar de los temas de interés entre adolescencias, que pudiera haber un compartir saberes, porque privarnos de esos saberes es trágico. Bien, por ahí recomiendan una película, La chica del cabello rosa y una patineta al hombro. Está ahorita en la Cineteca, yo no la he visto y no la había escuchado. ¿Alguien nos quieres comentar, Zulma? Sí, está en la Cineteca, tiene como 3 semanas, está muy linda. Es sobre una chica trans y es el caminar con su padre en un viaje. Mm. Está muy linda, muy linda. Muchas gracias, Nada. Zulma. Será buenísimo si pueden poner el nombre en el chat que tenemos, justo para estarnos por ahí manteniendo informadas de los eventos que ustedes vean, de los materiales que vayan surgiendo. O sea, podemos dejar el chat como un punto de contacto para lo que necesiten. Si necesitan de repente médiques, textos, o van a producir algo, que sepan que podemos entre todos colaborar y pensar juntos, ¿no? Que es lo que nos hace falta.
desde lo multidisciplinario, pensarnos y facilitar recursos y ver cómo se están haciendo las intervenciones que necesitamos en los distintos espacios en los que estamos. Muchas, muchas gracias, Zulma. Bien, ahora, dicho esto, voy a abordar otra pregunta que situaron, que por supuesto no abordé ahora que lo pienso, o quizá de manera muy lateral. ¿Qué es lo que pasa con los procesos que viven los padres de familia? ¿No? Habíamos planteado que pues dentro de los espacios que hemos habitado Jason y yo, es muy común que los padres no estén, que sean ausentes, no únicamente porque deciden explícitamente no apoyar, y generalmente acontece, bueno, en muchos casos acontece una separación del núcleo familiar, sino también porque pues hay toda esta lógica del padre ausente, ¿no? En México por distintas circunstancias. Y bueno, dentro de los padres que me ha tocado acompañar, escuchar, o las familias con quienes colaboro desde el lugar de amiga, de aliade, es muy notorio cómo generalmente es la madre quien hace la labor educativa hacia el padre. Entonces los padres mencionan, es que a mí me encanta que sea ella quien me explica, quien me lo pone en manzanitas, quien me dice cómo son las cosas, y esto evidentemente no nos sorprende, ¿no? O sea, es la labor educativa y de cuidado llevada a cabo por parte de las madres, ¿no? Traduciéndole toda la información que buscan y todo lo que hacen a los padres, quienes pues no tienen tanta disposición o oportunidad de buscar y de acercarse y de formarse a sí mismos, ¿no? Que están en esta posición donde es mucho más fácil recibir el mensaje y tensionar. Otra de las lógicas que yo he escuchado mucho es este posicionamiento donde dicen, puedo tolerar que sea gay, pero mujer no, con toda la misoginia, ¿no? que eso implica, ¿no? Y en este punto me parecía importante mencionar una vez más que dentro de las familias importa mucho la dirección hacia donde vaya la transición o la experiencia de la niña. Si apunta hacia un posicionamiento del orden de la feminidad, dentro de la lógica cis-o-trans, de cualquier manera, ¿no? Su expresión de género o su identidad, si apunta a la feminidad y fue asignada de varón al nacimiento, implica otras cosas para el padre que si es alguien que fue asignada de niña al nacimiento y que su expresión va de la masculinidad o su identidad está situada en el ser niño, ¿no? O el ser un varón o un chico trans. Es mucho más fácil que los padres apoyen a quienes están posicionándose como niños trans, como adolescentes trans. La gran mayoría de los padres que apoyan y que tienen un posicionamiento visible y que van al consultorio con preguntas muy estructuradas y con un compromiso adorable y encantador, son padres de chicos trans, de niños trans. Cuando es una niña trans o alguien asignada de varón al nacimiento que tiene una expresión de género femenina, como hemos dicho, se les juegan muchas otras cosas a los padres, exclusivamente, insisto, hablando de varones, papás, que se ven interpelados por aquello que quizá tuvieron que en su momento expulsar, rechazar, reprimir en sus historias. Y aquí voy a hacer un ligero guiño a este momento muy, muy, muy lúcido y de avanzada, donde Butler en los 90s, me parece, o principios de los 2000s, sitúa que hay una especie de renuncia y de duelo que viven todas las personas. Y menciono esto no porque así sea, sino porque nos da espacio para imaginar cosas. Lo que dice Butler es que lo que organiza al tejido social, la interacción y las intimidades, no es como desde el psicoanálisis se plantea, siguiendo a Strauss, creo que era, no recuerdo bien, pero a Levi Strauss, exacto. Que lo que es lo que ahí está, digamos, organizando es la prohibición del incesto. Butler hace una tensión y dice, no, es la prohibición de la homosexualidad. Y entonces Butler desarrolla todo un apartado donde dice, hay un duelo por haber renunciado a lo que supone esa lógica heterosexual y cisgénero. Y cómo es que ello tiene una relación en la manera heterosexual en la que se vincula. Pensemos, digo, insisto, esto ya es igual y podría ser algo muy de la imaginación, no estamos situando que así acontezca, pero nos permite pensar cosas. Butler señala cómo es que quizá en la elección, por ejemplo, de un varón heterosexual y cisgénero
de la mujer con la que desea estar estaría anidando de manera inconsciente la elección de la mujer que le hubiera gustado ser o el estatus que desde ese lado le hubiera gustado tener. A lo que voy con este viaje, que lo considero más de ese orden, es que hay una reformulación, repasada, resignificación de la historia propia y de los pasajes que le implicó a ese varón sostener el estatus de varón heterosis y del dolor que ello le exigió, de la pérdida, de los duelos, porque no es sencillo ocupar ese lugar, porque hay muchas renuncias. Y en este sentido, las renuncias pasan por el cuerpo, ¿no? Porque toda la erótica se centra únicamente en el pene, ¿no? Y hay toda una mutilación de un montón de posibilidades y de otro tipo de eróticas que también estarían ahí posibles. No únicamente es eso, sino es la renuncia afectiva, la manera en la que se hacen alianzas, ¿no? O sea, recordemos, no sé si a ustedes les ha pasado escuchar que un varón se hace a golpes, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi papá me decía cómo golpeaban a una persona que tenía diversidad funcional para hacerlo hombrecito, cuando esta persona tenía 12 años, ¿no? Una persona que no podía caminar y se desplazaba en una avalancha en un parque. Y esa era su manera de hacerse hombres entre ellos. Y eso implica ejercer violencias que estás hacia lo exterior, lo explícito, pero también que son una expresión de lo que estás viviendo. Y esto es delicado porque son las heridas, las huellas de la historia propia que se reactivan cuando de repente un eje está teniendo legitimidad en sus enunciados, en su diferencia. Y cómo es que esto les pone cierto jaque en torno a su masculinidad y sus posicionamientos. Cómo lo que les preocupa es lo social, las sanciones sociales que recibirán en torno al estatus de jugarse varón heterosis, las rupturas que desde ahí vivirán. Y aquí hay algo muy interesante, cómo es que eso se les juega distinto a los varones heterosis que a las mujeres heterosis. Es mucho más fácil que a las mujeres heterosis no les importe tanto como lo que les significa a los varones. Y aquí es terrible que estoy haciendo un reduccionismo y una esencialización y quisiéramos tomar distancia de ello, pero bueno, únicamente para ir contestando, ¿no? Algunas direcciones de la pregunta que sitúan sobre los padres. De ahí me parece importante pensar en los pactos que hay entre varones, ¿no? Como apoyar, sostener, acompañar, implica posicionarse de una forma distinta en aquello que habían pactado y que les sostenía en un lugar entre sus pares, ¿no? No sé si lo compartí, pero en alguna de las muchas veces que he tenido que salir en algunas situaciones complejas del closet, eventualmente, digo que esto es una cosa que ocurrió muy, muy extraña, como a mis 16 años fui a una marcha que hubo de mujeres, en su mayoría lesbianas, y había una cámara, estaban entrevistando a alguien y yo llegué con una bandera, abracé a la persona y empezamos a platicar justo frente al hemiciclo Juárez y yo no sabía que esa cámara era el noticiero de Adela Micha, que pasó a nivel nacional en 2 canales y aparte en Sky, no sé si recuerdan, pero se repetían los contenidos 2 horas después. Entonces eventualmente a las semanas veo a mi padre y me dice, tú no fuiste a una marcha por la paz, lo que tú eres no lo puedo ni nombrar. Y lo siguiente que dijo fue, a mí lo que me interesa saber es si tu hermano es puto. Ahí está la diferencia de lo que se juega en una masculinidad. Es un posicionamiento completamente distinto. Es algo que les atraviesa de manera distinta por cómo se construye la masculinidad, por esta lógica de dominación, de competencia que hemos mencionado, que se tiene que estar reiterando constantemente, esa apuesta por dominar al otro, ¿no? La lógica del albur, de la sexualización, del piropo, o sea, esta necesidad de estar incomodando a quienes se supone mujeres, justo para reiterar a la mirada de los demás de yo soy aquel que chifla, yo soy aquel que dice el mejor piropo, viste cómo me volteó a ver y me reconoció como un varón. O sea, estas lógicas que están intrínsecas en las dinámicas sociales de acoso, de violencia, y que es una erotización homoerótica
en la mayoría de las ocasiones. La violencia pasa mucho por ahí, porque es una inscripción para el otro, en muchos sentidos. Digo, hay muchas maneras de leer lo que acontece en nuestro país, todo lo que ha implicado lo que pasa en Juárez, ¿no? Pero Rita Segato apuesta por allá, a decir, en tanto que las entidades que se reconocen es entre varones, la violencia que hay en los cuerpos de las mujeres es un mensaje para otro varón. En realidad está en relación a ellos. Así en muchos casos el acoso callejero, los albures, los piropos, y son expresiones muy insistentes de un homoerotismo en muchas ocasiones, ¿no? Pensemos la lógica del albur entre varones. O sea, es que va por ahí. Entonces, demos cuenta cómo aquello que se reprime puede estar apareciendo por todos lados y es parte de la violencia que ejercen sobre otras corporalidades. ¿Qué piensan sobre esto? Y si tienen alguna otra pregunta en estos últimos minutos que tenemos en este octavo encuentro. ¿Les hace sentido? Sí, Joana. Sí, escuchándote, me faz mucho sentido. Am, es como que si tengo una hija y si quiero transformar en un hijo, yo estoy bien con eso, pero al contrario no, porque de alguna manera es una herida en mi virilidad. Pensando nisso desse ponto de vista, consigo, si me pongo en el lugar de lo padre, consigo comprender muchísimo mejor la situación. Eh, es pensar un poquito como la madre cuando tiene un hijo es algo que es diferente de ella, pero cuando tiene una hija, por supuesto, ela la vai entender porque porque es una hija, tienen el mismo género. No sé si por ahí me puedo llevar a pensar y comprender mejor la situación. Mm, Am, es lo que me ocurre en ese momento. Am, Se callar para, no sé, las madres son muy diferentes de los padres. Em, lo texto que hablaba de la madre suficientemente buena, ujú, la idea a mí me gusta porque es alguien que no es perfecto. ujú, Pues muy bien. Y pensando un poquito, la familia, pensando un poquito cómo es la familia portuguesa hoy en día, ujú. que es mucho más, comparten mucho más las cosas y se entienden mucho mejor. Puedo decir que es más fácil de hablar sobre eso en consulta, pero comprendo que sea muy difícil para los padres am, aceptar una cosa de esas, sí, sí. Muchísimas gracias, Joana, por compartirlo, por pensarlo justo en lo que dices, de cómo de repente tener el mismo género se juega distinto y hay expectativas también ahí diferenciadas y bueno, el trazo de la desigualdad ya desde el deseo que se plantea. Gracias, Joana. Montserrat, ¿quisieras compartir? Sí, creo que fue mucha información, entonces todavía tengo que procesar, pero me pareció súper interesante lo que planteabas, que creo que, o sea, como mencionas, ¿no? Da lugar a la conversación, no es que sea, ¿no? Yo creo que siempre es como, no, es que es, ¿no? Me puse a pensar en lo que decía Jason acerca de las barras y estaba como muy choqueada de las nuevas medidas de, bueno, no vamos a dejar entrar al estadio a alguien que tenga un historial criminal, ¿no? Y además de esto de que no permite la reinserción, ¿no? Y que inmediatamente ya te pone como en una categoría, me parece increíble que todavía siga como vigente todo esto que menciona Foucault, ¿no? De cómo, en cierta forma, desde los barcos donde iban leprosos, ¿no? También se les pone también al enfermo
como al loco, como también al criminal, y cómo están en los manicomios, cárceles, y como en todos lugares que sean como de aislamiento, ¿no? Mezclados entre ellos, ¿no? Y creo que ahí, igual y porque creo que también Foucault mismo, ¿no? Dentro de su homosexualidad, él tuvo que, o sea, vivió toda esta parte, ¿no? De él mismo como ser discriminado. Creo que también, o sea, hoy en día todo lo que es diferente, ¿no? Porque aparentemente la cárcel, ¿no? Y eso lo pone como un poco en vigilar y castigar, como que es, sí, claro, porque alguien se portó mal y lo vamos a meter a la cárcel porque es su castigo. Pero en realidad es más ese mensaje dirigido hacia ti, ¿no? Es como una cosa de, ya no te voy a ver porque estás en la cárcel, desapareciste para mí y por lo tanto ya no existes. Pero claro que existe y lo más seguro es que ella aprenda a ser un criminal en realidad, ¿no? O sea, que hubiera sido como muy como una gran oportunidad, ¿no? Como que se criminaliza y creo que a final de cuentas es un doble mensaje, o sea, ven dobles vías, ¿no? Así como todo este miedo que me genera lo trans, todo este miedo que me genera lo que es diferente, lo que es criminal, lo que es loco y etcétera, es más bien una proyección de mí mismo y mis propios deseos, ¿no? Ajá. Y que cuesta mucho trabajo como de pronto enfrentar y ver eso, y que todos lo tenemos, o sea, porque no existe, creo que esa persona pura que pueda decir discriminado, mi vida es cosa de panóptico, ver desde arriba, ¿no? Y vigilar quién sí se porta y quién no se porta, ¿no? En feminismo, que yo estoy como muy metida en eso, hay un feminismómetro, ¿no? Donde es como una cosa de quién sí entra, quién no entra, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Eres radical o no eres feminista? Ah, ¿tienes novio? No puedes ser feminista, ¿no? O sea, si eres TERF, si puedes, no puedes, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que es como estos dobles mensajes que en realidad creo que terminan hablando más de nosotros mismos y de las cosas que desearíamos, porque creo que al final sí hay cierta envidia, ¿no? Por más extraño que pueda sonar respecto a, sobre todo, minorías que son oprimidas, pero creo que son oprimidas porque al mismo tiempo pueden generar esta envidia respecto a las posibilidades de deseo que pueden tener estos grupos, ¿no? Y que muchos de los que son los opresores no se permiten tener por esto mismo de ser aceptados en la cultura. Montserrat, muchísimas gracias por este gran aporte que nos regalas. Me parece que abordas un montón de temas súper importantes, complejos desde justo esos matices. Gracias por compartirlo. Quisiera justo agregar cómo yo creo, me parece, por lo que he visto y cómo acontecen las cosas, que en realidad es muy de superficie esta guerra hacia las poblaciones trans, que en realidad hay una agenda y hay una alianza con los grupos antiderechos, con los grupos conservadores, y hay una movida de capitales que va de otra que seguramente no tenemos ni idea de qué participa ahí, y que en lo explícito se está vulnerando a poblaciones de por sí ya precarizadas, de por sí ya en un nivel de exclusión y de violencia por décadas, ¿no? O sea, por trayectorias de vidas completas. De repente que ese sea el foco de todo lo que está ocurriendo, creo que nos priva de dar cuenta de algo mucho más complejo, ¿no? Y creo que aquí es donde empezamos a entender cómo se instrumentaliza una lucha, como ha pasado con los feminismos también, con lo gay y los derechos, ¿no? Hay una instrumentalización en muchos niveles de las luchas a través de otro tipo de agendas, otro tipo de capitales, otro tipo de movidas, de alianzas y de acuerdos que están ahí, porque creo que a los grupos antiderechos les funciona muy bien que sean las feministas, ciertos sectores de los feminismos que estén atacando a poblaciones marginadas desde tantos lugares, ¿no? O sea, es como poner a la carne de cañón en batalla entre sí mismas mientras están moviendo otras cosas que son graves, ¿no? Digo, no es poca cosa estar cuestionando el paradigma familiarista, el paradigma reproductivo de la heterosexualidad, también,
seguramente eso participa porque son las lógicas de dominación desde las cuales se han organizado los intercambios y la subordinación de ciertas corporalidades y disidencias. Muchas gracias, Montserrat. Zulma, te escuchamos. A mí me queda muy claro porque esta semana tuve una entrevista con unos papás, yo trabajo en una escuela, y el chico me abordó la semana pasada y me dijo que se sentía atrapado en cuerpo de hombre, ¿no? Y que ya le había dicho a los papás desde antes de la pandemia. Lo llevaron con un psicólogo especialista en gays, así me dijo, y escribe libros también, y que en 6 meses el psicólogo había quedado con sus papás que él era un hombrecito que le gustaba disfrazarse de mujer. Y entonces él, llorando en la oficina, muy angustiado, me decía, mi papá no me quiere, pero mi mamá está muy loca, porque me dice que a mí lo que me gusta es disfrazarme, me gusta llamar la atención y me gusta victimizarme. Tuve una entrevista con la mamá y ella me dijo, el papá guardando silencio, y lo único que dijo el papá es que pues quería lo mejor para su hijo, y la mamá dijo que ella prefería un hijo puto a uno que se creyera mujer. Y acompañar a este chico en su dolor, en su angustia y en su miedo ha sido difícil, ¿no? Ha sido también como replantearme en lo personal, cómo acompañar, cómo escucharlo. Claro que mi apuesta siempre es desde el corazón, ¿no? Y conectar con él. Pero creo que también él, que era un chico en secundaria que no hablaba con nadie, ahora que ha dicho, me siento atrapado, ¿no? Lo veo y la verdad es que platica, brilla, camina, sacando buenas calificaciones, pero ahorita el problema es la mamá está terrible, inclusive me habló por teléfono y me dijo que ella no iba a aceptar, ¿no? Si yo seguía hablando con él, porque me podía hasta demandar, de que yo aceptara o yo escuchara esta parte femenina, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a estar la lucha, no sé qué va a acabar esto, pero yo le dije a el chico que contaba conmigo, que ahí estaba y que podíamos ir viendo y trabajando y buscando canales y buscando personas y a ver, ¿no? Que yo lo acompañaba y que estaba con él y que contaba conmigo. Pero me hace mucho sentido esto, ¿no? Que acabas de platicar, hablar. Zulma, muchas gracias por compartirnos una experiencia así. Me parece que todos estos enunciados de solo te estás disfrazando, estás llamando la atención, todo esto que deslegitima y descalifica es que están pensándose desde sí, porque ellos harían algo así. No están dando espacio para escuchar la experiencia con los momentos de cierre. Hay veces que no es seguro salir del closet y no hay que hacerlo, no hay que presionar. Hay veces que hay que jugar las cartas de la familia. Cuando hay niveles muy altos de violencia, hacer una especie de microcosmos en ese espacio heterotópico que llamamos consultorio. Y que ahí acontezca, que ahí se enuncie, que ahí se trace esa alianza y esa complicidad, y acordar que los mensajes para la familia serán determinados, algunos, justo para que no pierda ese espacio que le está dando la posibilidad de vivirse con un poco de mayor dignidad, soltura, amabilidad, de reinterpretar, porque esta es parte de la labor que hacemos, reinterpretar todas esas violencias que le estigmatizaban y dar cuenta de que eso pertenece allá afuera y que no es que haya algo malo en esta persona. Y poderle acercar recursos donde pueda encontrar pares, donde pueda hacer otro tipo de alianzas, donde pueda ir a otros espacios, mientras se va buscando cómo intervenir con la familia en dado caso que sea posible, y si no, aguantar con lechique. Y entiendo lo angustiante que es tener un adolescente que está en tal situación de violencia. Es muy preocupante porque hay también una impulsividad a hacerse daño para enunciarles, ¿no? Como esta lógica de, lo voy a decir como me viene, que me choca hablar desde estos lugares, pero como castrar al amo, ¿no? O sea, en la medida en la que me corto, en la que me autolesiono, estoy haciéndoles daño. Entonces, salir de esas lógicas es complicado, pero a través de la palabra,
del espacio que tú le brindas, de esta alianza y esta complicidad, porque te escucho con un compromiso que te atraviesa, más allá, ¿no? Estás diciendo, estoy contigo. Y esas afirmaciones, uf, es ponerse ahí. Y es admirable que estés sosteniendo, y entiendo la relevancia de que nos lo compartas en esta también necesidad que tenemos cuando ejercemos estas prácticas de socializar lo que nos pasa personalmente, las preocupaciones que tenemos y cómo nos duele de repente lo que está ahí pasando con alguien. Y creo que en ese sentido eventualmente podemos pensar en grupos de supervisión, que me parece una palabra terrible, pero grupos de acompañamiento donde podamos compartir lo que acompañamos, lo que escuchamos, cómo nos mueve, qué nos lleva a preguntarnos qué angustias estamos atravesando desde el lugar psi, ¿no? Y cómo hacemos para sobrellevar y cómo leemos los impactos que tiene en nuestra vida cotidiana. Gracias por compartirlo, Zulma. Por ahí, Joana dice grupos Balint, ¿se pronuncia así? ¿Balán? ¿Cómo son? ¿Nos quieres contar? Sí, son grupos donde los terapeutas pueden se encontrar y hablar de lo que los preocupa, de sus dificultades en sus consultas, de sus angustias, de sus dudas, de sus emociones. Es un grupo hecho por terapeutas. Se hace uno en mi hospital. Eh, es, eh, es importante porque es un lugar donde nos podemos hablar de nosotros en nuestra práctica clínica. Es importante por eso. Muchas gracias por compartirlo, Joana. Creo que sería algo que podría venirnos bien a muchos y que podemos pensar cómo formularlo, porque es importante compartir, ¿no? Y desde ahí pensar juntos lo que nos está implicando acompañar a poblaciones que están en estas situaciones tan delicadas. Bueno, estamos llegando al término de estos encuentros, sin embargo, no al término de otra índole, porque me interesa que sigamos en contacto, que sigamos compartiendo. Me parece que podemos dejar el chat para los contenidos que quieran mencionar, las preguntas, las dudas, que puedan hacerlo ahí y seguir formulando cómo es que podemos brindar pues un acompañamiento mucho más amable, más sensible. Creo que digamos, como frase de cierre, quisiera retomar lo que menciona, creo que es Marlene Guayar, que dice, y Susie Shock, que dice, es un ejercicio constante por no cerrar las puertas. Y cómo es que esto se conecta con lo que decía Malatino, de estar siempre abiertos a esa alteridad irreductible, estar pensando cómo damos cabida a esa alteridad, a esa diversidad que de tantas maneras llega a nuestros espacios de escucha, y finalmente cerrar con esta frase bellísima que dice, somos imposibles les unes sin lesotres. Desde ahí, y bueno, para cualquier cuestión que tenga que ver con este tema o con otros de los que hemos abordado y que quieran contactarme, tienen mi número telefónico, escriban, pueden también mandarme correo, estoy al pendiente de lo que pueda apoyar. Si tienen alguna propuesta en algún momento de hacer un grupo de estos, cuenten con nosotros, con Jason, con Kao. Estamos siempre ahí como buscando formular nuevos espacios para personas que estamos teniendo prácticas dentro de las áreas de la salud. Quienes llegaron puntual, quienes leyeron, quienes compartieron, quienes prendieron las cámaras. Muchas, muchas gracias a Osmar. Ahí se está trabando mi conexión, ¿no? Es la recarga afectiva del momento de cierre. Osmar, muchas gracias por estar al pendiente, por hacer un esfuerzo tan grande. Muchas gracias, Dani. Y gracias también a todas las personas trans que estuvieron escuchando, que estuvieron ahí, y también a Ampaj por abrir este tipo de espacios. Sigamos pensando cómo hacer compromisos congruentes y mucho más potentes. ¿Vale? Les agradezco mucho, mucho, mucho. Que vaya muy para bien su fin de semana. Mucha suerte. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Mesmo.